La Ley Nacional de Salud Mental es la Ley 26.657, que tiene su reglamento también para poder hacer que esta ley se promulgue y sea efectiva. Esta ley fue sancionada en noviembre de 2010 y lo que va a lograr, o busca al menos lograr esta ley, es adecuar la legislación nacional a los principios de los tratados que se fueron dando con respecto a los derechos humanos, a los cuales obviamente la República Argentina forma parte. Esta ley lo que intenta es cambiar la mirada con respecto a las personas que tienen padecimientos mentales. Lo que les voy a pedir es que desactiven los micrófonos. Esta voz se escuchaba raro. Después, si no, les va a retomar mucho la grabación. Bueno, como les decía, esta ley, que surge a partir de noviembre de 2010, lo que va a buscar es un cambio de paradigma y adaptarse a este cambio con respecto a salud mental. Va a buscar que la mirada con respecto a quienes padecen enfermedades mental o padecimiento mental, porque cambia esto de enfermedad por padecimiento, busque que el sujeto sea tratado desde siempre, desde la base de los derechos humanos. Esto se fue dando a través de una transformación que se fue dando a nivel mundial, no tiene que ver solamente con algo nacional, sino que llevó mucho tiempo y en muchas partes del mundo ir pudiendo cambiar esta mirada con respecto a las enfermedades mentales. Yo les marqué acá unos por ahí los más destacados que fueron trabajando a través de la salud mental y cómo fueron cambiando sus formas de trabajar. Uno de los ejemplos es el doctor Franco Basaglia, que era un psiquiatra italiano, que consiguió transformar lo que eran los manicomios o neuropsiquiátricos, que se trataban de instituciones a puertas cerradas, en donde las personas quedaban ahí instaladas, incluso muchas veces funcionaban como depósito, como si estuvieran presos de cierta manera, y encerrados, no se los dejaba salir, no se los dejaba tener contacto con el exterior ni con la familia. Entonces lo que hace este psiquiatra italiano es cambiar este tipo de instituciones a puerta cerrada por instituciones a puerta abierta. De esta manera, lo que él busca es que los pacientes puedan tener contacto entre los mismos miembros que están internados, pero también con la comunidad. Esto pasa en 1978 y se establece también una reforma con respecto a la ley psiquiatra que permite pensar esto de la locura o enfermedad mental de una manera diferente. Esto es lo que va empezando este proceso de cierre de manicomios, que es lo que provoca el cambio de mirada, ¿no? De esto de que no se habla de las personas con enfermedades como locas, sino con trastornos mental, que se las deja de ver como alguien que es peligroso, que es alguien incapaz o discapacitado, y se lo empieza a ver como un sujeto que también tiene derechos y que el horizonte del tratamiento tiene que estar basado en poder respetar estos derechos y poder respetar la vida en comunidad. No esto de aislarlo y encerrarlos para que transiten la vida de esa manera, sino que se les brinda un espacio de manera mucho más abierta y mucho más participativa. Antes los neuropsiquiátricos estaban no solo en lugares alejados, sino que también los pabellones eran distribuidos más a nivel cárcel. Cada habitación, cada paciente tenía su habitación, estaban encerrados ahí,
tenían pocos espacios en común para compartir, no había comunicación entre los mismos internos, mucho menos con la comunidad o con los familiares mismos. Esto empieza a cambiar. Ahora fíjense en el año 1978, estamos hablando en Italia este cambio, y cuánto tarda después en aparecer en Argentina la ley de salud mental con estas disposiciones legales para que esto se dé de esta manera. Así que fue un trabajo que llevó muchas décadas. En el ámbito local se fue también esto de ir cambiando la manera de pensar los trastornos mentales, y un antecedente de la Argentina es el médico Ramón Carrillo, que en su momento era ministro de Salud Pública durante el gobierno de Perón, y que él también fue esto de plantear el cambio de los neuropsiquiátricos o los manicomios llamados en ese momento, con respecto también a la geografía. Antes, el sistema sanitario para la atención de personas con padecimientos mentales tenía que ver con esto: centros de tratamiento o instituciones para que sean internados que estaban súper alejadas de lo que era la ciudad. Entonces lo que él va a buscar en principio cambiar es esto de la parte geográfica de estas instituciones, para también sostener a través de la geografía, del espacio físico, que estén insertados dentro de la comunidad, dentro de su ciudad, dentro de lo social, ¿no? Porque ya desde el acceso impedía también que hubiera cierta inserción tanto en la comunidad, también para la familia misma. La familia después se le complicaba ir a visitarlos, entonces terminaban funcionando los hospicios como depósitos de personas. Se perdía el contacto con la sociedad y con los familiares. Luego también, en 1956, está la experiencia de un psiquiatra, Mauricio Goldenberg, que él trabajaba en el hospital de Lanús y que propuso un programa que tenía un eje de descentralización, que lo que apuntaba era la creación de servicios para psicopatología en hospitales generales, en hospitales comunes. Y aparece esto novedoso, que es el hospital de día. Entonces, una persona que tuviera algún problema con respecto a su salud mental no necesariamente tenía que ir a tratarse a una institución neuropsiquiátrica. Lo que proponía esto es crear espacio dentro de los hospitales comunes o los hospitales generales para que la gente pudiera ser atendida ahí. Y también aparece esto del hospital de día para exclusivamente salud mental, en donde era un espacio que, si bien no tenía guardia, por eso era un hospital de día, no tenía internación, pero de manera ambulatoria procuraba que se fuera tratando a estos pacientes y que no terminaran en esto de recurrir a internaciones neuropsiquiátricas alejadas y en donde tuvieran que estar internados. Lo ambulatorio permitía que no se rompiera ese lazo con su lado íntimo, con su familia, con su comunidad, con lo social. Fíjense que también acá tenemos un año mucho más alejado de lo que aparece la ley. Estamos hablando de creaciones de hospitales de día en 1956. Luego, también va a aparecer como otro dato muy importante, un poco más actual, igual es viejo también, en 1987, la implementación de un plan de salud que se lo conoció como el Sistema Integral de Atención Progresiva de la Salud. Este sistema lo que buscaba era garantizar el acceso, que sea de manera igualitaria, a los servicios de atención de salud. Este sistema iba a incluir un programa de atención ambulatoria, pero también domiciliaria. Y buscaba esto, terminar con esta estructura del plan de salud mental, en donde las instituciones requieran esto de tener espacios para internación, para aislamiento. Entonces, de manera ambulatoria, de manera domiciliaria, se buscaba sostener tratamientos
Y también hacer acciones preventivas. Acá empezaba con mucha fuerza el sistema primario de salud, que se encarga de todo lo que es prevención. También esto de la rehabilitación, era una manera de poder rehabilitarlo, pero involucrando siempre a la comunidad. Entonces el trabajo de manera ambulatoria para esa rehabilitación era mucho más beneficioso. Esto siempre apuntaba a mejorar la calidad de vida de la persona. Y una base para mejorar la calidad de vida de las personas es que éstas puedan sostener su ámbito social, el laboral y también el familiar. A través de estos cambios de paradigma con respecto a la salud mental, se va a aparecer esta mirada diferente en donde se va a entender que la salud mental es un proceso que va a estar determinado por componentes históricos, también socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. Y que para poder mejorar o preservar esa salud mental, se necesita una construcción social, no solo desde el lado de salud, sino la construcción tiene que ser social para poder sostener tratamientos y poder lograr que esta persona logre una buena calidad de vida, y desde el lado siempre de los derechos humanos y sociales de todas las personas. Entonces se cambia esta noción de enfermedad mental y se va a sustituir por padecimiento mental, el cual es entendido como todo sufrimiento psíquico, y se busca un abordaje que sea interdisciplinario, en donde varias disciplinas van a trabajar para el tratamiento de ese padecimiento. Esta definición también se articula con el concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud, que va a definir a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Siempre se pone en discusión con respecto a este concepto de salud que tiene la Organización Mundial de la Salud, porque se lo considera como muy utópico, como algo que no se lograría nunca. Nadie puede lograr un completo estado de bienestar, pero a su vez también es interesante esto de que incorpora todas las áreas. Va a incorporar esto en la parte de la salud, la parte física, la parte orgánica, pero también la parte mental con respecto a la psiquis y lo social, que es la esfera que por ahí antes estaba como más excluida cuando hablábamos de salud. Entonces, si bien el concepto suele ser como muy ambicioso, pero a su vez también nos permite esa mirada de lograr la mayor cantidad de salud posible, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y tener en cuenta esto, que las tres esferas, las tres áreas son importantes, tanto la física, la mental como la social. Ahora nos vamos a meter meramente en la ley, vamos a rever los artículos más importantes, o por lo menos los más destacados, que son también los que acompañan nuestra profesión como acompañantes terapéuticos. Son los que nos permiten a nosotros tener esta mirada sobre las patologías desde un lugar de derechos humanos, y que también nos permite entender cuál es nuestra función avalada por esta ley. En el artículo número 1, esta ley va a decir que tiene como objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellos con padecimientos mental que se encuentran en nuestro territorio nacional. Entonces, no solo va a apuntar a mejorar la calidad de vida, mejorar su salud, sino que también va a hacer hincapié sobre la protección de los derechos de esa persona. En el artículo número 3 va a hablar sobre que... ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿No? ¿Vamos bien?
En el artículo número 3, lo que va a decir esta ley es que va a reconocer a la salud mental como un proceso. Este proceso va a estar determinado por distintos componentes. Estos componentes van a tener que ver, por un lado, por aspectos históricos, aspectos socioeconómicos, también los culturales, los biológicos y los psicológicos. Y va a buscar a través de la preservación y el mejoramiento una dinámica en donde lo que cambia en realidad sea la construcción social, la mirada, este cambio de paradigma que va a estar orientado y enfocado a los derechos humanos, pero también sociales. Y va a hablar también de pautas, considerando esto, cómo tiene que hacerse el diagnóstico en el campo de la salud mental, teniendo en cuenta lo siguiente. Por un lado, que no se puede hacer ningún diagnóstico pensando o basándose del estatus político, socioeconómico que pertenezca a esa persona, ya sea por la parte racial, cultural o religiosa. No va a importar, va a respetar esto de que todos somos iguales ante la ley, sin importar ningún estatus que pueda llegar a tener esta persona. Otra cosa que va a considerar esta ley y que lo va a marcar es que es muy importante al momento de hacer un diagnóstico no tener en cuenta las demandas ni familiares ni laborales, la falta de conformidad o adecuación de los valores morales, sociales o culturales que pueden llegar a establecerse tanto en la persona o en la comunidad. Muchas veces pasa esto de que aparece o la religión o alguna demanda con respecto a lo laboral que va a tratar de determinar o influir en el diagnóstico. Entonces la ley lo aclara, que esto no debe pasar. Parece que algo como muy obvio que no debería aclararse, pero en la realidad suele pasar, por algo que la ley lo toma como punto de inflexión. Otra cosa que no tiene que pasar con respecto al momento de hacer un diagnóstico es tener en cuenta la identidad sexual o la elección de esta identidad sexual y la mera existencia de antecedentes de tratamiento u hospitalización. Si anteriormente esta persona ya fue tratada o ya fue hospitalizada por alguna situación que tenga que ver con esto de salud mental, esto no tiene que influir en el nuevo diagnóstico. Si bien figura como un antecedente y se tiene en cuenta, pero uno tiene que hacer la evaluación diagnóstica como de cero, como si no lo hubiese visto antes, para que no se recurra a las etiquetas, ¿no? ni a sobreentender. En el artículo 4 de la ley va a hablar también de las adicciones y va a decir que las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas públicas de salud mental. Las personas con usos problemáticos de drogas, sean legales o ilegales, también tienen derechos y garantías que va a establecer esta ley para poder tener acceso a los servicios de salud. Antes no se trataban las adicciones dentro de los padecimientos de salud mental. Entonces, a partir de esta ley se incorporan las adicciones, que también tampoco se llama, después cambia esto de adicciones por consumos problemáticos. Y no solo van a entrar el consumo problemático con respecto a drogas, sino que también van a entrar con respecto a conductas problemáticas, como puede ser adicción al juego, al trabajo y también los problemas alimenticios. Entonces se abre el panorama y se incluyen un montón de cosas que quedaban por fuera de los tratamientos de salud, o por lo menos no eran considerados para trabajar dentro de salud mental. Acá sí se empiezan a trabajar dentro de los planes de tratamiento para la salud mental. En el artículo 5 de la ley va a decir que la asistencia de diagnóstico en el campo de salud mental no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de daño o incapacidad, lo que solo puede deducirse a partir de una evaluación que se va a hacer de manera interdisciplinaria de cada
situación particular en un momento determinado. Alguien con un diagnóstico de este tipo, con problemas de salud mental, se les consideraba discapacitado. Y también perdía la posibilidad de tomar decisiones por sí solo. Y también era etiquetado como el loco, el peligroso, se le tenía miedo. Entonces, a raíz de esto histórico que pasaba con estas personas, la ley lo que va a establecer es esto, que se va a evaluar si realmente esa persona sufre de alguna discapacidad, si realmente puede provocar daño, y también esto de si está incapacitado mentalmente como para tomar decisiones propias. Esto se va a hacer a través de una evaluación. Aclaro lo de interdisciplinario, porque no lo va a hacer un solo médico, un solo psiquiatra, tiene un montón de pautas para evaluar y diagnosticar en este caso, en este tipo de situaciones. También va a hablar del ámbito de la aplicación de esta ley y va a decir que los servicios y efectores de salud, tanto públicos como privados, cualquiera sea la forma jurídica que tengan, deben adecuarse a los principios de esta ley. No solo acá debe estar garantizado dentro del sistema público, sino también todo lo que ampare esta ley con respecto a la salud mental, también va a tener que estar garantizado dentro del sistema privado de salud. Ahí empieza el debate de las obras sociales, que a veces habilitan, a veces no, que autorizan acompañamientos terapéuticos, que autorizan tratamientos de adicciones. Todo esto tuvo una gran implicancia, no solamente dentro del sistema público de salud, sino también dentro del sistema privado, en donde se exige por ley que estén adecuados a poder trabajar dentro de este marco normativo. Ahora vamos a ver cuáles son los derechos que tienen las personas con padecimiento mental. Tienen derecho a recibir atención sanitaria y social que sea integral y humanizada. Esto se da a través del acceso gratuito, igualitario y equitativo de las prestaciones. También de los insumos necesarios, medicación o lo que necesiten. Esto pretende asegurar la recuperación del paciente y también poder preservar la salud. El derecho a conocer también y preservar su identidad, su grupo de pertenencia, su historia. Por eso se cambia esto de lugares alejados, se marca esto de que no tiene por qué ser un motivo de un diagnóstico particular, una etiqueta particular, un tema de identidad sexual. Entonces lo que se busca con esto hacer hincapié en eso, en que todos tienen el mismo derecho y que también es un derecho poder sostener sus grupos de pertenencia, que no tengan que ser excluidos de su familia, de la parte social, de su comunidad. También tienen derecho a recibir una atención basada en fundamentos científicos ajustados a principios éticos. Esto parece una aclaración también muy rebuscada, pero lo que busca también es esto, ir marcando lo que fue cambiando a través de la ciencia. Esto de que la atención que va a recibir tiene que estar fundamentada y avalada por distintos diagnósticos de distintas disciplinas. Por eso que las internaciones psiquiátricas son mucho más complejas, necesitan que un equipo interdisciplinario lo evalúe, no solo un solo médico. Entonces se busca para poder resguardar los derechos de estas personas, de que esté fundamentado el accionar científico que se va a hacer, la medicación que va a tomar, que esté ajustada para que él pueda darle continuidad a su vida. Se va a decir que la persona va a estar sana teniendo en cuenta lo que puedas desarrollar las actividades que ya venía haciendo lo más cerca de esa normalidad, que pueda sostener su ámbito familiar, su ámbito laboral, en el caso de que si estudiaba que pueda seguir estudiando. Entonces, cuando más se ajuste a esa normalidad
él venía llevando a cabo, vamos a hablar de que se ajusta más al área de salud. También esta persona tiene que tener derecho a recibir tratamiento y ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente, la que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo así la integración familiar, laboral y también comunitaria. Tiene derecho a ser acompañado antes, durante y luego del tratamiento por sus familiares, que esto antes no se hacía. Ante una persona que quedaba institucionalizada, hasta se le prohibía ver a su familia, se prohibía ver las visitas, muchas veces por un tiempo, muchas veces se sostenía esto durante todo el tratamiento, entonces ahora no. Ahora lo que se busca es que la persona siempre esté acompañada con sus familiares, amigos, sus lazos más íntimos, que son otros pilares que van a sostener también ese tratamiento. Y por último tenemos el derecho a recibir o rechazar asistencia o auxilio tanto espiritual como religioso. Hay más de estos derechos que después pueden profundizarlos ustedes también cuando tengan el material, que va a hablar de la internación, por ejemplo, esto del derecho de en caso de internación involuntaria o voluntaria, esta sea lo más corto posible, y que sea supervisado esto de las internaciones. El derecho a no ser discriminado, el derecho a ser informado también sobre su tratamiento, sobre cuáles son las pautas que consideran los médicos que él tiene que llevar adelante, ya sea medicación, ya sea internación. Él tiene que saber bien cómo está guiado su tratamiento. El derecho también a tomar decisiones que tengan que ver sobre la atención y el tratamiento. Por eso el tema esto de las internaciones voluntarias o involuntarias. Si él decide no continuar con una internación, por ejemplo, está en su derecho. Bueno, esto con respecto a los diferentes ítems que marca la ley sobre los derechos de esta persona con padecimiento mental para que se respeten y la ley esté basada desde este lugar. No va a hablar solo la ley de las obligaciones que tiene el sistema de salud, sino sobre todo va a hacer hincapié en los derechos del paciente o del sujeto. Por otro lado, la ley también va a marcar sobre cuál es la modalidad de abordaje que se pretende dentro del marco de salud mental. En el artículo 8 va a decir que debe promoverse que la atención en salud mental está a cargo de un equipo interdisciplinario que tiene que estar integrado por profesionales técnicos y otros trabajadores capacitados. Se van a incluir las áreas de psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y otras disciplinas o campos pertinentes. Acá aparece el acompañamiento terapéutico, musicoterapista, puede haber también un montón de otras áreas que por ahí no están marcadas, por eso menciona algunas y otras disciplinas o campos. Esto se ha ampliado muchísimo. Hay psicopedagogo, fonoaudiólogo, otorrino, un montón de especialidades que se van a agrupar para, de acuerdo a la enfermedad o al padecimiento que van a tratar, que sea lo más abarcativo posible. En el artículo 9 va a decir que el proceso de atención debe realizarse preferentemente fuera del ámbito de internación, tanto hospitalario como centros psiquiátricos. Y en el marco de este abordaje, sea interdisciplinario, pero también intersectorial. Acá se va a basar en los principios de atención primaria de la salud. Los principios de atención primaria de la salud, la atención primaria de la salud tiene que ver con la prevención. Todo lo que es atención primaria de salud, lo que va a abarcar es el prevenir. Se trata del antes de la enfermedad. Va a tratar de reforzar un montón la parte preventiva
para poder lograr que el paciente no se enferme, para que el paciente se sostenga sano. La parte secundaria de la salud, la atención secundaria de salud, es la que se encarga de la parte de cuando el paciente, cuando la persona justamente ya pasa a ser paciente, cuando ya se enferma, en la que se encarga el área que se encarga después de su atención, y después se va a encargar de su rehabilitación e inserción social. Pero la primaria se encarga de esto. Todo lo que tenga que ver con prevención va a estar dentro de esta área, el área de atención primaria. Acá se hace mucho hincapié en esto de prevención. Se pueden ver muchísimas, desde talleres, propaganda, un montón de cosas en las escuelas que buscan esto, la prevención de enfermedades o padecimientos mentales. Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir esta información a través también de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión. Esto de adaptar el sistema de acuerdo también a las posibilidades de la persona. Si la persona, no sé, no puede, es ciega o no puede ver, la información la tiene que recibir igual, ajustada a esta realidad. Lo mismo si es sorda o cualquier discapacidad que pueda llegar a tener, que le pueda llegar a privar de acceder a esa información, el sistema de salud es el quien se debe ajustar para poder solucionar eso. El artículo 11 de la Ley de Salud Mental va a decir que se debe promover que las autoridades de salud de cada jurisdicción, en coordinación de las áreas de educación, desarrollo social, trabajo y otras que correspondan, implementen acciones de inclusión social. Esto vieron que hoy hablaba del trabajo, por un lado, interdisciplinario, y por el otro lado decía también esto de intersectorial. Esto de lo intersectorial tiene que ver con esto, con poder coordinar entre distintos sectores, distintas áreas. Entonces no solo se va a trabajar salud mental desde la parte hospitalaria, desde la parte de salud, sino que también se tienen que coordinar distintos dispositivos en áreas como educación, desarrollo social, que permitan esto, las acciones de inclusión para lo laboral, para la atención de la salud, para la parte comunitaria. Busca promover dispositivos como consultas ambulatorias, servicios de inclusión social o laboral, para personas después del alta institucional. La persona va a hacer su tratamiento dentro de la institución, pero una vez de alta debe contar con espacios que permitan que esta persona pueda estar incluida comunitariamente o socialmente. También va a hacer hincapié en la importancia de sostener o brindarle apoyo a las familias, no solo a la persona en sí, sino a los grupos familiares o comunitarios, para establecer así también otro tipo de contención o ayuda. Acá se van a presentar dispositivos como casas de convivencia, hospitales de día, cooperativas de trabajo, centros de capacitación. Hay un montón de centros en donde enseñan oficios laborales o talleres artísticos de distintos tipos, o en el área de deporte también. Todas estas cosas son las que buscan insertar o incluir al sujeto dentro de lo social o lo comunitario, no solo durante el tratamiento, sino después del tratamiento, para darle continuidad a eso que se empezó dentro de la institución de salud. Va a hacer hincapié también con respecto a la prescripción de medicación, esto de que la medicación que se le da al paciente tiene que estar fundamentada y administrada siempre con fines terapéuticos, nunca como castigo ni por conveniencias de tercero, o para suplir la necesidad de acompañamientos terapéuticos o de cuidados especiales. Antes se le daba una medicación al paciente con problemas psiquiátricos
para justamente esto, que no requiera una atención extra. Entonces se los dopaba, que se la pasaban o dormidos o quietos o no podían interactuar, con el fin ese, de que no se excitaran y no demandaran mayor atención. Ahora la medicación tiene que estar supervisada y se hace mucho hincapié en sobre cuál es el fin de esa medicación, que no sea justamente para eso, para suplir o aplacar a esa persona, y que no requiera cuidados por ahí más intensivos. La ley también va a hablar sobre las internaciones. Este es un tema que muchas veces se ha escuchado hablar, sobre todo en las problemáticas de adicciones, sobre que la ley, por un lado, tiene esta parte buena de poner muchas trabas al momento de internar a un paciente, pero que a su vez estas trabas en la internación hacen que compliquen la recuperación de pacientes. En el caso de las adicciones, que a veces cuesta, u otras enfermedades, en donde el paciente no tiene conciencia de enfermedad, en donde le cuesta asumir que está enfermo, que tiene un padecimiento el cual se tiene que curar, se tiene que tratar, esta ley suele ser emborrosa o suele ser conflictiva. Ahora vamos a ver el porqué, qué dice esta ley con respecto a las internaciones. Con respecto a las internaciones, en el artículo 14, la ley va a decir que la internación va a ser considerada como un recurso terapéutico de carácter restrictivo que solo puede llevarse a cabo cuando esa persona representa un riesgo para sí mismo o para tercero. Tiene que ser el último recurso, porque lo que va a tratar esta ley es justamente todo lo contrario: promover el mantenimiento de vínculos, de contacto, de la parte laboral, de la parte familiar o comunitaria también. Entonces, el recurso de la internación tiene que ser el último recurso con respecto a no alejarlo de su ámbito social. La internación debe ser lo más breve posible en función de criterios terapéuticos interdisciplinarios. O sea, no solo la internación es considerada el último recurso, primero se van a buscar otras opciones de tratamiento, y esta va a ser considerada como la más extrema, el recurso que realmente sea por una causa de fuerza mayor, y en el caso de que se decida esta internación, tiene que estar vista como lo más breve posible y trabajada siempre desde una mirada interdisciplinaria. En el artículo 17 dice que en casos en que la persona no estuviese acompañada por familiares o se desconociese su identidad, la institución que realiza la internación, en colaboración con otros organismos públicos, va a tener que averiguar quién es esa persona, conseguir datos familiares o datos afectivos, porque bueno, como ya habíamos hablado, lo que busca esta ley es que esa persona esté acompañada con los lazos más cercanos. Entonces, en el caso de que esta persona sea considerada un NN o no tenga manera de ser identificada, el resto de los organismos se van a tener que encargar de identificarla. En el artículo 18 va a decir que la persona internada tiene que ser, esta internación, si se da en el caso de ser internada bajo su consentimiento, podrá en cualquier momento decidir el abandono de la internación. Pide el alta voluntaria y se va a su casa cuando ella quiera. En el artículo 20, la internación involuntaria, cuando no lo hace de manera voluntaria, debe concebirse como un recurso terapéutico excepcional. O sea, si ya era difícil proponer una internación, si encima esta internación es involuntaria, o sea, el paciente no quiere internarse, pero la familia, supóngase que la familia sí considera que es importante, bueno, este tiene que ser un recurso excepcional. Acá sí se pone en juego no solo lo que vaya a decir el equipo médico, sino también lo legal.
no solo va a tener que decir el médico que considera que ese paciente debe ser internado, sino que la justicia, un juez, tiene que avalar y decir, bueno, sí, internenlo. Por eso son recursos excepcionales. Acá el criterio médico tiene que justamente justificar esto, justificar la internación por peligrosidad de integridad, ya sea del mismo sujeto o de un tercero. Y tiene que quedar constancia de esto a través de la justicia. Esto se denuncia y se expone ante un juez, ante un juzgado, y el juez es el que va a autorizar esa internación. Así que acá no solo va a actuar el área de salud, sino también el área legal para que eso se pueda llevar adelante. El artículo 27 de la ley va a decir que queda prohibida por la presente ley la creación de nuevos manicomios neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados. En el caso de lo que ya son existentes, van a tener que adaptarse a los objetivos y principios expuestos, hasta la sustitución definitiva por los dispositivos alternativos. Esta adaptación y sustitución en ningún momento puede significar reducción de personal ni mermas en los derechos adquiridos por lo mismo. Todos los neuropsiquiátricos que había en la Argentina dejaron de ser neuropsiquiátricos o manicomios. Empezaron a ser, algunos funcionan como hospital de día, otros funcionan como centros de rehabilitación, otros funcionan como hospitales y dejaron esto de los pabellones de internación psiquiátrica, pero todas las internaciones y los tratamientos psiquiátricos se hacen en hospitales públicos comunes. Si bien hay centros especializados, pero se trabaja a partir de este lugar, sin buscar la internación o en el caso de internación, ya sabemos, lo más cortas posible, en donde el tratamiento está basado meramente en lo ambulatorio, en lo comunitario, en donde brindan talleres. Uno muy conocido y que tiene también, para que lo puedan ver, páginas en donde muestran no solo el tipo de tratamiento, sino el tipo de cosas que hacen, los talleres, las actividades que tiene el neuropsiquiátrico, lo que era el neuropsiquiátrico del Montes de Oca. Si lo buscan por internet, ahí van a encontrar info sobre qué actividades llevan adelante, qué talleres, cómo se maneja. Por si hay alguien que por ahí no conoce el área y quiere chusmear un poco, para ver cuál es el trabajo o el abordaje que se hace ahora en estos lugares. El artículo 28 de la ley, hablando también con respecto a las internaciones, va a decir que las internaciones de salud mental deben realizarse en hospitales generales. A tal efecto, los hospitales de la red de salud pública deben contar con los recursos necesarios. Las políticas de abordaje que pretende esta ley intersectorial, interdisciplinaria, busca esto, que se arme una red de contención, una red de tratamiento, en donde el abordaje sea totalmente diferente, en donde se garanticen derechos como trabajo, derecho a la educación, a la cultura, al arte, al deporte, en donde la vida del paciente tiene que ser lo más cerca de la normalidad de cualquier persona. Creo que esto es más o menos lo que dice la ley. La ley también va a avalar y va a incorporar nuevos dispositivos, como el operador en adicciones, como el acompañante terapéutico. Va a considerar nuevas herramientas también para que justamente pase esto, el tratamiento sea ambulatorio, sea corto, busque que la parte comunitaria, familiar, sea un sostén, un apoyo que impulse la salud del paciente. ¿Hasta acá alguna duda?
No. No. La ley es súper larga, si no le gusta esa parte por ahí se torna así como pesada, pero bueno, tengan en cuenta lo que fuimos viendo en clase, las partes más destacadas, que son las que nos sirven a nosotros para la parte ética de nuestro trabajo, para la parte práctica también. eh. Igual vamos a seguir profundizando, en la clase que viene vamos a seguir hablando de lo que es salud mental y también vamos a seguir abordando esto. Buenísimo. Hay muchos casos que fueron discutidos en adicciones, sobre todo el caso de Chano, familiares con padecimientos de adicciones han hablado mucho, debatido mucho sobre esta ley. Y lo que ellos buscan en realidad es esto. No se dice que la ley de salud mental es mala, porque en realidad incorporó muchas otras cosas que están muy buenas. Esto de que una persona se pueda atender en un hospital público es algo que está bueno, y no recurrir a una internación en un sistema eh, de lo que era un manicomio, un neuropsiquiátrico, tiene su ventaja. Lo que muchas veces se abre el debate con esto de las internaciones, esto de que es muy difícil internar a una persona con algún padecimiento mental y que si esta persona dentro de ese padecimiento no tiene conciencia de enfermedad, o sea, no se considera alguien enfermo, no lo puedes recuperar nunca. Entonces es como una traba en ciertas problemáticas, en ciertas enfermedades, termina siendo una traba. Yo trabajo dentro del área de salud en un hospital en Exaltación de la Cruz y se suele ver mucho esto de familiares que tienen hermanos, hijos con problemas de salud mental y que es muy difícil la internación. Es muy difícil y que los tratamientos ambulatorios son muy buenos, pero en algunos casos no terminan de ayudar para que esa persona pueda tener una vida normal, digámosle. No deberíamos hablar de normal, pero bueno, como para que se entienda. Piensen que hay casos de personas, no sé, que están depresivas y no tienen conciencia de enfermedad, no solo adicciones, o personas que sufren de otras enfermedades y no tienen eso de darse cuenta que están enfermos. Entonces los familiares, para que puedan recibir atención, tienen que justificar esta enfermedad y no siempre es tan fácil. O sea, no lo pueden llevar obligado al hermano, anda, vamos a atenderte, cuando el otro considera que, no, si yo no tengo nada, yo no estoy enfermo. Es una frase muy recurrente, en el adicto se lo pone muy hincapié porque es por ahí el más recurrente. No van a escuchar a alguien que tenga problemas de consumo que admita. Generalmente hay una negación, te dice, no, si yo tomo o consumo hasta donde yo quiero, cuando yo quiero dejo, y la realidad después no es así. Y para hacer que ese paciente tome conciencia de enfermedad y se quiera atender por su cuenta es muy difícil. Y los familiares no lo pueden obligar. Entonces ese por ahí es el bache muy grande o muy discutido en esta ley, que benefició en esto de que no se use los neuropsiquiátricos para depósito, porque el familiar iba, lo dejaba ahí y ya está, pero perjudicó a veces para ciertas enfermedades donde cuesta esto de conciencia de enfermedad. Bueno, gente, si no tienen duda, terminamos la clase acá. Les mando después el material, así ya lo tienen. Si no, aprovechen el espacio para charlar un ratito y plantear dudas. Yo, por ejemplo, trabajo en Monte de Oca, que ahora cambió el nombre. El tema de que la familia influye mucho, por ejemplo, la familia lo lleva y no le dan la medicación, porque dicen que no están mal, que no son gente enferma, y lo tienen una semana en la casa y lo vuelven a mandar. ¿Por qué?
no lo pueden tener sin medicación al paciente. Entonces, ya se pone agresivo, ya pasa a otro nivel. Pero es mucho influye la familia en el tema de las enfermedades psiquiátricas. Bueno, ve, y esa es la parte que la ley destaca, que no sirve de nada ningún dispositivo de salud que se haga con el paciente si el abordaje tampoco se hace con la familia. Incluso después si desglosan mal la ley lo van a encontrar. Habla de esto, de que la familia tiene que estar ayudada con un acompañamiento también ellos, un apoyo psiquiátrico, también una ayuda económica en el caso de que lo requiera, que acá es donde actúa desarrollo social en estos casos, pero que no tiene que quedar solamente en el tratamiento con el paciente. Porque cuando hablamos de un paciente con un padecimiento mental, hablamos de una familia que funcionó mal, por decirlo de alguna manera, y ese paciente en realidad es el síntoma de la familia, no es el síntoma de él. Entonces, hay todo un contexto detrás y vamos a ir con esto del contexto familiar y todo que hizo que esa persona se enferme. Entonces, no sirve nunca de nada si nosotros actuamos sobre el paciente y no sobre la familia. Eso es tal cual Sí, como acá vos se le decís. trabaja con una familia, pero a veces la familia no hace caso. Creo que es más difícil trabajar con la familia que con el propio paciente. Sí, sí, tal cual. Tal cual. Terminan siendo saboteadores o te boicotean el tratamiento continuamente. No es algo que a veces lo hagan conscientemente, ¿eh? Pero inconscientemente sí. La familia sí también tiene que ser tratada justamente para esto, para que no boicoteen el tratamiento. Tal cual. A mí me ha pasado un montón hasta de nenes que psiquiatras o neurólogos lo han medicado y la familia dice, ay, no, 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 medicación no, es como que le hablan de medicación y ya hay un tabú con eso, ¿viste? Y vos decís, bueno, pero si un médico te está diciendo que tiene que tomar esto, pero sí, sí, es un tema. Y para hablar del tema de los niños, yo creo que también sí es verdad, la gente no quiere medicarlos porque asusta, pero en muchos casos es importante que los chicos tengan esa medicación. Sí, sí. Bueno, creo que yo me desconozco porque entro a trabajar, así que nos vemos la próxima semana. Bueno, Dani, hasta la semana que viene. Buen fin de. Gracias igualmente. Bueno, chicas, cerramos la clase de hoy. Nos vemos la semana que viene. Que tengan lindo fin de. Cualquier consulta, cualquier cosa que surja, la pueden también hablar en el grupo. A ustedes.